Marcos y Vilerbi se conocieron en la escuela. Allí nació una amistad que fue creciendo. Creció tanto que hoy tienen una familia. Eso lo dice todo. Así como Marcos y Vilerbi, más de 1 millón de dominicanos tienen alguna discapacidad. Dominicanos que sueñan, progresan y triunfan. Por eso en Banreservas trabajamos para ser cada vez más inclusivos. Porque somos el banco de los dominicanos, de todos los dominicanos. Conoce nuestras oficinas accesibles en banreservas.com. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros, con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Los mártires de Chicago. Jornadas de 12, de 14, de 16 horas. Las factorías norteamericanas amasaban enormes capitales con mano de obra barata. Migrantes mal pagados, mujeres extenuadas, niños que no conocían los días de descanso. El 1 de mayo será la rebelión. El 1 de mayo será la rebelión. El 1 de mayo será la rebelión. El 1 de mayo de 1886, una ola de huelgas sacudió a Estados Unidos. 5.000 empresas quedaron paralizadas. En Chicago las fábricas cerraron, los muelles se clausuraron y los obreros en ropa de domingo llenaron la avenida Michigan. 8 horas de trabajo. 8 horas para trabajar. 8 para descansar. Y 8 horas para hacer lo que nos dé la gana. A lo largo y ancho del país, 500 000 de obreros y obreras exigían una jornada laboral de 8 horas. En Chicago, 80.000 hacían huelga. En la fábrica McCormick hubo un enfrentamiento. La policía disparó sobre la multitud. 6 trabajadores perdieron la vida y los heridos se contaron por decenas. Ante la masacre, los dirigentes sindicales convocaron a una nueva manifestación el 4 de mayo en la Plaza Haymarket. Era el atardecer de un día lluvioso. Sobre un vagón y frente a miles de trabajadores, habló Augusto Spies, periodista alemán. Habló Albert Parsons, obrero norteamericano. Hablaron los líderes anarquistas. De repente, policías fuertemente armados llegaron a la Plaza Haymarket. Un capitán ordenó dispersarse a los manifestantes. Le respondieron que el mitin era legal y pacífico. Entonces, ocurrió. Una bomba cortó el aire y explotó entre las filas de los uniformados. Un policía cayó muerto y varios quedaron heridos. De inmediato, los guardias abrieron fuego cerrado sobre la multitud que huyó despavorida, quedando atrás 38 muertos y más de 200 heridos. Los dirigentes fueron apresados. La policía destruyó imprentas, allanó domicilios y detuvo a centenares de huelguistas. Chicago fue declarada en estado de sitio. Los periódicos pedían la cabeza de los subversivos. El Chicago Tribune editorializaba:
Para estos vagos harapientos, la mejor comida es una carga de plomo en el estómago. En el juicio, los testigos declaraban haber visto a los acusados arrojando la bomba sobre los policías. El fiscal habló de una conspiración extranjera porque varios detenidos eran migrantes alemanes. Señores del jurado, denles a estos hombres un castigo ejemplar. Ahórquenlos. Así salvarán nuestras instituciones y nuestra sociedad. El veredicto no sorprendió a nadie. Pena de muerte para Augusto Spies, Alberto Parsons, Adolfo Fischer, George Engel, Louis Lingg, Michael Schwab y Samuel Fielden. ¿En qué consistió nuestro crimen? En luchar por un sistema social donde nadie pueda acumular millones mientras otros viven en la miseria. Hubo manifestaciones de protesta en Estados Unidos y en todo el mundo, pero de nada valió. La ejecución fue fijada para el 11 de noviembre de 1887. Al aproximarse la fecha, la sentencia de Fielden y de Schwab fue conmutada por cadena perpetua. Lingg apareció muerto en su celda el día anterior. En el patio de la cárcel de Chicago se levantaron 4 horcas. Los condenados llegaron al patíbulo entonando la marsellesa. Era mediodía. Mientras lo encapuchaban, Augusto Spies habló por última vez. Llegará un tiempo en que nuestro silencio será más elocuente que las voces de los que hoy ustedes estrangulan. Los nudos corredizos se apretaron, callando para siempre a él y a sus compañeros. Fueron enterrados en el cementerio de Valheim. Sobre sus tumbas siempre hay flores rojas. Pocos años más tarde, en 1893, el nuevo gobernador de Illinois permitió revisar el proceso. El juez Eberhard probó que los testigos habían sido comprados, que el procurador había escogido el jurado a su antojo y que la bomba había sido arrojada por orden del mismo capitán de policía, y concluyó: tal atrocidad no tiene precedente en la historia. La Segunda Internacional Socialista, celebrada en París en 1889, aprobó el 1 de mayo como Día de los Trabajadores, en memoria de los mártires de Chicago. Marcos y Villerby se conocieron en la escuela. Allí nació una amistad que fue creciendo. Creció tanto que hoy tienen una familia. Eso lo dice todo. Así como Marcos y Villerby, más de 1 millón de dominicanos tienen alguna discapacidad. Dominicanos que sueñan, progresan y triunfan. Por eso en Banreservas trabajamos para ser cada vez más inclusivos. Porque somos el banco de los dominicanos. De todos los dominicanos. Conoce nuestras oficinas accesibles en banreservas.com. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Ellos consideraban sagradas las 8 horas de trabajo, no los íconos de las religiones, sino las 8 horas de trabajo. El 1 de mayo es la fecha fundamental del movimiento obrero. Une a las clases trabajadoras de todo el mundo, a pesar de las diferencias de idioma, de las diferencias de industrialización, de las diferencias políticas, etcétera, etcétera, pero une a todos los trabajadores del mundo. Esa iniciación de la huelga por las sagradas 8 horas de trabajo. Y esos, los mártires de Chicago,
esos valientes trabajadores que salieron al frente pidiendo y exigiendo las 8 horas de trabajo, con un documento precioso que ellos van a leer antes de ser ahorcados, y donde decían: no queremos 8 horas de trabajo para trabajar menos, queremos 8 horas de trabajo para tener también tiempo para la cultura, para leer, para jugar con nuestros niños, para estar con nuestras mujeres. Qué hermoso este documento. Y entonces se va a iniciar ahí la huelga que va a traspasar todas las fronteras del mundo. De ahí el significado de este 1 de mayo. Y esos 5 mártires de Chicago van a morir condenados a la horca por la justicia norteamericana, no ya por una dictadura o algún militar, no, por la justicia norteamericana, la justicia del sistema. 100 años después, justamente 100 años después, la justicia norteamericana pidió perdón diciendo que habían sido mal juzgados, un poquito tarde. Lo mismo van a hacer con esos 2 mártires del movimiento obrero, Sacco y Vanzetti, a los cuales se les va a acusar de algo que no habían cometido, se los condena a muerte, la justicia, en la silla eléctrica. Ya habían cambiado de método, ya no era la horca, sino la silla eléctrica. Bueno, 40 años después, en 1967, la justicia norteamericana va a pedir perdón. Pero bueno, ya estaba hecho el crimen. Esto del 1 de mayo va a traspasar todas las fronteras y va a quedar. Y también esa clase trabajadora argentina que recién se iniciaba, que venía de diversos sectores, de diversos países del mundo, va a iniciar el recordatorio de ese 1 de mayo en 1890, el 1 de mayo de 1890, en el Prado Español, esa plaza que está allí en Leandro en Alem, y ahí cada orador va a hablar en su idioma. A pesar de la diferencia de idiomas, se juntaron todos para recordar a los mártires de Chicago y para dar el primer gran impulso hacia las 8 horas de trabajo. El diario La Nación, como siempre, burlón, conservador, va a describir el acto diciendo: no sabemos para qué hicieron el acto si cada uno habló su idioma y no se entendieron. En vez de hablar del ejemplo que era la solidaridad internacional, a pesar de que hablaban idiomas diferentes, lo hicieron y marcaron un mismo camino. Pero van a empezar también las represiones a los actos del 1 de mayo, que siempre concitó a miles de trabajadores. Lo podemos leer en los diarios de la prensa y La Nación. Por ejemplo, en el 1 de mayo de 1904, en tiempo de Roca, fueron 70.000 obreros. 70.000 obreros. Vamos a juntarlos ahora, 70.000 obreros. Para una ciudad de Buenos Aires que ni siquiera tenía 500.000 de habitantes. Y se va a hacer en La Boca. Y ahí va a caer el primer mártir del movimiento obrero de un 1 de mayo, el marinero Juan Ocampo, de 18 años. Los obreros ahí fueron atacados por la policía. Los obreros toman sobre sus hombros el cadáver de Juan Ocampo, lo van a llevar al diario La Protesta, que era el diario anarquista, el diario de los trabajadores, y ahí lo van a velar. A la noche, Roca ordena asaltar el local de La Protesta, va a entrar la policía, va a romper todo, destrozar toda la imprenta que había, y se va a llevar el cadáver de Juan Ocampo, que es el primer desaparecido de la historia argentina. Y va a seguir el movimiento de la lucha por las 8 horas de trabajo. El más notable, para saltar un poco los hechos, va a ser cuando se inicie la denominada Semana Trágica, ya en tiempos de un gobierno elegido por el pueblo, de Hipólito Yrigoyen, de los radicales. Y van a ser los metalúrgicos. Todavía los metalúrgicos en 1919 tenían un horario de 10 horas de trabajo.
Bueno, y pidieron las 8 horas de trabajo. Les fue negada y entonces se inició un paro general de los metalúrgicos. Principalmente se va a enfocar allí en los establecimientos Bacena, en Nueva Pompeya. Iban a ser reprimidos por la policía y van a caer 4 obreros metalúrgicos y entonces al día siguiente va a ser el paro general en toda la ciudad. Y entonces vino la represión ordenada por Irigoyen. Se da la orden a la policía que paren las demostraciones obreras y también lo peor de Irigoyen es darle a la policía la orden de que deje colaborar a la Liga Patriótica Argentina, que era una organización de extrema derecha formada por los niños bien del barrio norte que salieron a parar esa huelga porque, como decían ellos, si no iba a venir la revolución de los bolcheviques a la República Argentina. La época de la década infame va a ser una época muy movida porque a pesar de las represiones, las organizaciones ya de tendencia marxista tuvieron preeminencia en la década del 30. Está la famosa huelga de los obreros de la construcción, una famosa huelga de los años 30, y también el eco de los 1 de mayo, que siempre fue realmente muy concurrido. Hasta que ese día, que siempre era el Día de los Trabajadores, pasó a llamarse la Fiesta del Trabajo, ¿no? Que fue con el peronismo. El fin del movimiento auténticamente obrero, porque ya los 1 de mayo pasaron a ser organizados desde arriba y se acabó con aquella tradición. Tan es así que, finalmente dejaron de hacerse el 1 de mayo, se solucionaba todo, es decir, con una alusión por radio y por televisión, y dejaron de ser, y fue un día libre y la gente ya empezó no iba más, no sentía como una especie de obligación por los mártires de Chicago, del recuerdo y de la lucha que había costado tantas víctimas del 1 de mayo, sino lo tomó como un día festivo más, y entonces, pasaron a hacerse los picnics y ir al campo, ir a los clubes, y hasta el discurso del secretario general de la CGT se hace el 30 a la noche. También evidentemente ese secretario quiere irse de picnic el 1 de mayo. Marcos y Vilerbi se conocieron en la escuela. Allí nació una amistad que fue creciendo. Creció tanto que hoy tienen una familia. Eso lo dice todo. Así como Marcos y Vilerbi, más de 1 millón de dominicanos tienen alguna discapacidad. Dominicanos que sueñan, progresan y triunfan. Por eso en Banreservas trabajamos para ser cada vez más inclusivos. Porque somos el banco de los dominicanos. De todos los dominicanos. Conoce nuestras oficinas accesibles en banreservas.com. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. ¿Por qué el 1 de mayo es el Día Internacional de los Trabajadores? A fines del siglo XIX, los trabajadores de todo el mundo reclamaban la reducción de las horas de trabajo. Imagínate, jornadas laborales de hasta 16 horas por día, de lunes a lunes, hacinados en la fábrica y sin ventilación. Todo por un sueldo miserable. Y encima, como ves, las mujeres y los niños trabajaban a la par que los varones, pero ganaban la mitad. Sí, ya sé, lo mismo que pasa ahora. Los niños eran usados para destrabar las máquinas, porque tenían manos chiquitas que podían meterse en el hueco de las máquinas y así poder arreglarlas. Entonces el patrón no gastaba plata. Así de brutal es el capitalismo. ¿Qué
reclamaban entonces? 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreación. Con esta consigna, el 1 de mayo de 1886, en varios lugares de Estados Unidos, se organizó una gran huelga que juntó a 350.000 trabajadores en la calle. Un hecho histórico para la época. Muchos eran anarquistas y socialistas. En Chicago estuvo la huelga más impactante, porque participaron 40.000 trabajadores con todos los transportes parados y había piquetes por todos lados. Los empresarios bajaron hasta las horas de trabajo para evitar que se sumen al paro unas 45.000 personas más. La policía atacó a balazos las movilizaciones durante ese día y los siguientes. El día 3 mataron a 2 trabajadores en la huelga de la fábrica McCormick, que estaba en conflicto por despidos. Y el cuarto día reprimieron un mitin pacífico. Cuando comenzó a dispersarse, estalló una bomba donde estaban los policías que dejó muertos y heridos. Sin ningún tipo de pruebas, el gobierno acusó a 8 trabajadores, en su mayoría anarquistas, como autores del atentado. El juicio fue una completa farsa, que terminó con la pena de muerte para 5 de ellos, 2 a cadena perpetua y 1 a 15 años de prisión. George Engels, uno de los condenados, dijo unas últimas palabras en su alegato para denunciar la explotación capitalista. Escuchemos un fragmento. No combato individualmente a los capitalistas, combato al sistema que produce sus privilegios. Mi más ardiente deseo es que los trabajadores sepan quiénes son sus enemigos y quiénes son sus amigos. Albert Parsons, otro de los condenados, que fue compañero de Lucy Parsons, un ícono de la lucha de las mujeres, de la clase trabajadora y una verdadera amenaza para el Estado norteamericano. Lucy estaba convencida de que no habían sido asesinados por haber puesto una bomba, sino porque estaban organizando a los esclavos del salario. En 1889, en homenaje a los mártires de Chicago, la Segunda Internacional, que nucleaba partidos y organizaciones obreras de casi todo el mundo, declaró el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores. A partir de ese momento, en muchos países, se adoptó esa fecha como un Día Internacional de Lucha, para los que no se conforman con migajas, sino que aspiran realmente a tener una vida digna. Muy distinto al día festivo de descanso que nos quieren vender desde hace décadas los gobiernos, los empresarios y la burocracia sindical. ¿Sabes en dónde no se celebra el Día del Trabajador el 1 de mayo? En Estados Unidos. Para evitar levantar la lucha y el recuerdo de Chicago, celebran su Labor Day el primer lunes de septiembre, como si fuera una gran fiesta. ¿Cuántas horas por día trabajas? Hoy, gracias si trabajas 8 horas. La mayoría trabaja entre 9 y 12 horas, si tomamos en cuenta las reglas modernas como las horas extra. Durante los últimos 100 años, la tecnología avanzó muchísimo más que en 10 siglos de historia. ¿Por qué tenemos que trabajar tanto? Si todos trabajáramos 6 horas al día, podríamos repartir las horas entre ocupados y desocupados, sobre todo en momentos de crisis, donde siempre los más golpeados somos nosotros. Retomando la tradición de lucha y las banderas de estos trabajadores y trabajadoras, luchamos por una vida que merezca ser vivida, porque nuestras vidas valen muchísimo más que las ganancias de los capitalistas. Si te interesa que hablemos de brecha salarial, flexibilización laboral o trabajo infantil, déjanos tu comentario acá abajo. Marcos y Villerby se conocieron en la escuela. Allí nació una amistad que fue creciendo. Creció tanto que hoy tienen una familia. Eso lo dice todo. Así como Marcos y Villerby, más de 1 millón de dominicanos tienen alguna discapacidad. Dominicanos que sueñan, progresan y triunfan. Por eso en Banreservas trabajamos para ser cada vez más inclusivos. Porque somos el banco de los dominicanos. De todos los dominicanos. Conoce nuestras oficinas accesibles en banreservas.com. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía.